el teléfono de mi hija empezó a sonar. Estaba a mi lado, y vi que el identificador de llamadas mostraba el número de mi esposo. Mónica, tu papá está llamando, le dije. ¿Puedes ponerlo en altavoz? Me pidió. Hice lo que me dijo y puse el teléfono en altavoz. Entonces, escuché la voz de mi esposo. Buenos días, cariño. ¿Cómo está ella? ¿Cómo va? Acaba de despertar, respondió Mónica. ¿Ya está despierta? Mi esposo sonaba sorprendido. Contuve la respiración porque no entendía del todo lo que quería decir. Me llamo Nora, tengo 45 años. Soy ama de casa y tengo un esposo y una hija. Mi esposo y yo nos conocimos a través de un amigo, y en ese entonces me atrajo su amabilidad. Nos casamos y tuvimos una vida feliz durante muchos años. Nora, gracias por ser ama de casa, me decía. ¿Deberíamos tomarnos unas vacaciones la próxima vez? Claro, vamos al spa, le contestaba. A él le gustaba mostrar aprecio por mi trabajo en casa, y a menudo hacíamos viajes juntos, especialmente después de que nació nuestra hija. Íbamos a parques de diversiones y zoológicos como familia. Pero después de 15 años de matrimonio, las cosas cambiaron. Nuestra relación se volvió distante. Yo preparaba la cena todas las noches, pero mi esposo comenzó a salir a cenar después del trabajo en lugar de venir a casa a comer con nosotras. ¿Otra vez saliste a cenar? Cociné para ti. ¿No pudiste al menos avisarme? Le preguntaba. Cállate. ¿Quién crees que paga la comida? No me respondas. Yo soy el que mantiene esta familia. Me gritaba. Mi esposo trabaja para una empresa de construcción. Es un hombre corpulento, y cuando se enoja, a veces se pone violento conmigo. Nuestra relación se ha enfriado mucho, y no siempre fue así. Solíamos ser felices, pero ahora las cosas son diferentes. Si no fuera por mi hija, ya me habría divorciado de él, pero me quedo por ella. Su comportamiento cambió hace unos 3 años. Solía ser un esposo responsable, pero ahora parece ser otra persona. Llegaba a casa y decía, ¿qué hay para cenar? Bienvenido a casa, ya lo estoy preparando, respondía. ¿Qué? ¿Todavía no está listo? Eres completamente inútil. Me voy a comer afuera, decía, saliendo furioso. Intentaba explicarle que la cena ya casi estaba lista, pero insistía en que, como cabeza de la familia, su cena debía estar lista en cuanto llegara. Luego, simplemente se iba a cenar en otro lugar. Al principio, mi esposo solo se quejaba cuando la cena no estaba lista, pero a medida que se estresaba más, su comportamiento empeoraba, y empezó a volverse violento. Me lastimaba en lugares donde los moretones no serían fáciles de ver, y las cosas solo iban de mal en peor. Este año, mi hija está en su 3er año de secundaria. Está enfocada en sus metas y se queda hasta tarde estudiando con sus amigos y yendo a clases particulares para prepararse para los exámenes de ingreso. Aunque mi relación con mi esposo es terrible, fingimos que todo está bien frente a ella, para que no sepa lo que realmente está pasando ni que él me ha lastimado. Frente a nuestra hija, mi esposo se pone una sonrisa y actúa como un buen padre, pero mi hija está en su etapa rebelde y no le interesa mucho, incluso cuando llega tarde a casa. Siempre cena conmigo y me llama para avisarme cuando está con sus amigos. Un día, mi hija llegó a casa mientras mi esposo se estaba bañando. Ya llegué, y tengo hambre, dijo. Bienvenida, Mónica, es tarde, así que hice una cena ligera, le respondí. Mamá, eres genial. ¿Papá volvió a saltarse la cena? Oh, creo que hoy comió afuera. ¿Otra vez? Debería al menos avisarnos, dijo, molesta. Mónica, debes estar cansada de estudiar tanto. No, está bien, estoy trabajando duro por mis metas, pero los platillos se están echando a perder. Ojalá pudiera llevarlos a la escuela. Gracias, pero no te preocupes. ¿Estás segura de que estás bien? Sí, tu comida es increíble. Solo desearía que papá no comiera afuera tan seguido, dijo antes de irse a bañar y luego regresar a su habitación después de cenar. Mi hija está pasando por un momento difícil, y por eso estoy pensando en cómo sería la vida sin mi esposo. Pero por ahora, el divorcio no es una opción para mí. Ya me he acostumbrado a la frialdad en nuestra relación, pero hay una cosa más que me molesta. Los fines de semana, mi esposo lleva a nuestra hija a la casa de sus padres, que está a solo unos minutos en coche. Mi suegra es la única que vive en su casa ahora, y ella y mi esposo son muy cercanos, por lo que él la visita con frecuencia. No sería un problema si fuera solo él, pero siempre lleva a nuestra hija, Mónica, con él, aunque ella esté en una etapa importante de su vida con la escuela. Solía ir a la casa de mis suegros también,
pero mi suegra siempre me trataba mal. Me decía cosas como, Nora, ¿puedes ir de compras por mí? Luego me pedía que comprara cosas pesadas como ketchup, aceite, arroz y bebidas, y me insistía en que usara la bicicleta en lugar de manejar. Deliberadamente hacía las cosas difíciles para mí. En ocasiones especiales, como Año Nuevo o Acción de Gracias, no me preparaban comida y actuaban como si yo no existiera. Por eso, eventualmente me negué a ir a su casa. Vamos a la casa de mi mamá de nuevo este fin de semana, decía mi esposo. No, tu mamá solo me va a acosar otra vez, le respondía. ¿De qué estás hablando? Solo haz lo que ella diga, replicaba él. ¿Por qué no estás de mi lado? Preguntaba yo. Ah, eres un fastidio, ya no tienes que venir, decía con indiferencia. Después de eso, dejó de decirme cuando iba a casa de su madre. En lugar de eso, empezó a llevarse a nuestra hija, aunque ella no quería ir porque necesitaba estudiar. Aún así, él la obligaba. Cuando regresaba de casa de su madre, estaba de buen humor y no me lastimaba, lo cual era un alivio, pero me preocupaba por mi hija. Cuando Mónica volvía, siempre se veía molesta y se encerraba en su habitación. Su expresión sombría me inquietaba. Mi suegra es muy protectora con mi hija, así que estoy segura de que no la ha tratado tan mal como a mí. Una noche, después de que mi esposo se fue a la cama, mi hija salió de su cuarto. Su cara estaba roja, parecía que había estado llorando. «Mamá», me dijo. «¿Pasa algo?», le pregunté. «Nada, solo me voy a dormir. Mañana tengo escuela», respondió. «¿Estás segura?», insistí. «Sí, buenas noches», contestó. Parecía que quería hablar, pero no quise presionarla. No tenía idea de por qué estaba llorando. Un fin de semana, mi esposo intentó llevarse a nuestra hija a casa de su madre otra vez. «Vamos a casa de mi mamá hoy», dijo él. «Está bien, voy», respondió mi hija, sin quejarse esta vez. Ella debía regresar más tarde ese mismo día, así que decidí ir al supermercado a comprar ingredientes para la cena. ¿Qué debería cocinar hoy?, pensé. Un filete de res sería nutritivo. Como mi esposo se había llevado el coche, tuve que tomar el autobús. Mientras esperaba en la parada, de repente me dio un dolor de cabeza muy fuerte. ¿Otro dolor de cabeza? Hoy es peor que nunca, pensé. Llevaba 3 semanas con dolores de cabeza, pero este era más intenso. El dolor se volvió tan insoportable que me desmayé. Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital. Un transeúnte había llamado a una ambulancia y me llevaron al hospital. El doctor dijo que no sabían qué causaba el dolor de cabeza y que debía quedarme para hacerme pruebas. Después de que el doctor se fue, mi hija entró. «Mamá, ¿estás bien?», recibí una llamada del hospital y vine corriendo, dijo. «Perdón por preocuparte, ¿está aquí tu papá también?», pregunté. «Por supuesto que no, vine sola», respondió. «De acuerdo, parece que estaré en el hospital un rato», le dije. «El doctor me lo dijo antes. Estoy segura de que solo estás cansada, así que descansa», me tranquilizó. «Gracias», respondí. Mi esposo no vino al hospital ni me contactó en absoluto, incluso en un momento como este, no le importaba. Mientras pensaba en esto, mi hija trajo algo de fruta. «Me dieron permiso de traerte fruta. Podemos comerla juntas y tal vez te sientas mejor», dijo. «Está bien, gracias», le respondí. Mi hija empezó a poner la fruta en un plato cuando sonó su teléfono. Estaba junto a mí y vi que mi esposo estaba llamando. «Mónica, es papá», dije. «No puedo contestar ahora. ¿Puedes ponerlo en altavoz?», pidió. Hice lo que me pidió y puse la llamada en altavoz. La voz de mi esposo se escuchó. «Buenos días, cariño. ¿Cómo está ella?», preguntó. «Acaba de despertar», respondió mi hija. «¿Ya está despierta?», dijo mi esposo, sonando sorprendido. Contuve la respiración, confundida por lo que estaba diciendo. Mi hija, percibiendo que algo estaba mal, sacó algo de su bolsa en silencio. «¿No es raro que ya esté despierta?», preguntó mi esposo. A lo lejos, escuché la voz de mi suegra. «¿Ya está despierta? Qué raro. Usé más de lo habitual», dijo ella. «¿Más de lo habitual?», pensé, empezando a preocuparme. «¿Mezclaste el medicamento para perros con su comida?», preguntó mi suegra. «Sí, empecé con una pequeña cantidad para que no se diera cuenta, pero esta vez usé más y no funcionó», respondió mi esposo. «¿Medicamento para perros?», pensé, horrorizada. Lo busqué, y es dañino para los humanos.
Pero supongo que no fue suficiente, continuó mi esposo. Conseguí unos somníferos del psiquiatra la última vez, así que los mezclaré la próxima vez. Suena como una buena idea, dijo mi suegra. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué estaban planeando? Si esto funciona, podríamos obtener su dinero del seguro, añadió mi suegra. Tiene que irse, dijo mi esposo. Es el mejor plan. Seguían hablando, sin darse cuenta de que yo podía escucharlos. Me volveré a casar rápidamente una vez que ella se haya ido, y Mónica será mi siguiente objetivo para desahogar mi estrés, dijo mi esposo. Cuando dijiste que usarías a su hija, al principio no estuve de acuerdo, dijo mi suegra, pero ahora, creo que también podría usar ese alivio del estrés. Estará bien, la he entrenado bien, dijo mi esposo. Solía ser un poco rebelde cuando llegó, pero ahora está bajo control. Mónica, no le digas nada de esto. ¿Sabes lo que pasará si lo haces? Si le sucede algo, avísame de inmediato. Adiós. Quedé en shock cuando la llamada terminó. Mi hija guardó lo que había sacado anteriormente. Lo siento por cómo te sientes, mamá, dijo. Ahora te contaré todo. Entonces, mi hija me explicó todo. Durante más de 3 años, mi esposo había estado teniendo un amorío. Mi suegra lo sabía. Y cada vez que mi esposo la visitaba, llevaba a la otra mujer con él. La razón por la que llevaba a mi hija a la casa de su madre no era solo para obtener la custodia de ella, sino también para convertirla en un desahogo para su violencia después de que me fuera. Cuando mi hija se quitó la ropa, vi moretones en su cuerpo. Me dijo que mi esposo, su madre y la otra mujer la habían tratado mal y hablado mal de mí. Al principio, mi hija resistió, pero mi esposo la amenazó con lastimarla si continuaba. Ella se quedó callada y lo soportó para protegerme, manteniendo todo en secreto. Mientras estaba en casa de mis suegros, mi hija escuchó a mi esposo planear mi asesinato. Comenzó mezclando una pequeña cantidad de medicamento para el corazón de perros en mi comida, y planeaba aumentar gradualmente la dosis una vez que me acostumbrara. Cuando mi hija descubrió esto, hizo su propia investigación para recopilar pruebas. Cuando recibieron la llamada de que yo estaba enferma, mi esposo estaba feliz y le pidió que me revisara. Por eso ella me pidió que pusiera la llamada en altavoz, para asegurar que pudiera escucharla. Mientras hablaban, ella tenía un dispositivo de grabación en su bolso y estaba grabando todo en secreto. Lo siento por no habértelo dicho antes, mamá, dijo. Sé que es difícil de escuchar, pero ahora podemos divorciarnos y tú puedes obtener la custodia, ¿verdad? Hizo una pausa y añadió. He estado guardando esto de ti, él solía pegarme cuando no estaba cerca. Lo siento por no habértelo dicho. Supongo que ambos tenemos la culpa de lo que pasó, pero ahora es momento de luchar. Han sido arrestados. La gente podría llamarte hija de un criminal. ¿Estás bien con eso? Le pregunté a mi hija. Estaré bien. Tengo pruebas del abuso, y he hablado de esto con una amiga. También voy a tomar tu apellido en lugar del de papá, dijo con confianza. No me di cuenta de que habías pensado tanto en esto. Luchemos, dijo ella. Así que contacté a mi abogado y a la policía. Expliqué todo a la policía, a mi abogado y al doctor cuando llegaron. La policía encontró el medicamento para el corazón de perros y evidencia de muchas compras en línea en la casa de mis suegros. Como resultado, mi suegra, mi esposo y su amante fueron arrestados por intentar asesinarme. Mi esposo había contratado una gran póliza de seguro de vida a mi nombre, planeando disfrutar de la vida después de mi desaparición. Según sus declaraciones, también querían la custodia de mi hija, no solo para usarla para trabajos domésticos, sino también para evitar pagar la manutención infantil. Cuando escuché todo esto, estaba furiosa. El plan de mi esposo era absurdo, y nunca está bien matar a alguien. Mi suegra y su amante estaban igual de locos por aceptar participar en esto. Aunque mi hija tuvo que lidiar con ser la hija de un criminal, no parecía importarle. Nos divorciamos rápidamente, y mi hija y yo cambiamos nuestros apellidos al apellido de soltera. Consideramos cambiar de escuela, pero mi hija explicó la situación a los oficiales y compañeros de su escuela. Dejó claro que su padre era el culpable, así que no fue acosada. Trabajó duro y pasó el examen de admisión para la escuela de enfermería a la que quería asistir. Como la escuela estaba cerca de la casa de mis padres, decidimos mudarnos con ellos después de que ella se graduara de la preparatoria. Cuando mi esposo salga de prisión, presentaré una demanda de compensación con mi abogado. Salí del hospital unas semanas después, sintiéndome mucho mejor. Ahora, trabajo desde casa, escribiendo ensayos y novelas en mi blog.
Escribir sobre lo que me hicieron mi esposo y mi suegra me ayuda a procesar el trauma, aunque todavía tengo flashbacks. Mi vida con mi hija es pacífica ahora, sin el miedo que solía sentir. Cada día disfruto de este nuevo capítulo, y estoy segura de que los recuerdos dolorosos se desvanecerán lentamente con el tiempo. Un día, podré seguir adelante por completo y comenzar mi vida de nuevo.